Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase en la que vamos a ver las evidencias del cambio climático y por qué decimos que el cambio climático actual tiene origen antrópico. Pero antes de empezar la clase, quiero recordarles que tienen un material de repaso en la sección de inicio, donde van a poder encontrar los conceptos claves que vimos en clases anteriores y que van a necesitar recuperar para comprender mejor esta clase. Así que les recomiendo que, si todavía no lo vieron, pausen el video, vayan a ese material y una vez que lo hayan repasado, vuelvan a la clase. Así entonces, vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de evidencias del cambio climático, evidencias en general, lo primero que tenemos que recordar es que nos referimos a hechos, a datos que prueban aquello de lo que estamos hablando, ¿no? Que son una prueba de eso. Y para arrancar está bueno saber que hoy en día existe un gran consenso en la comunidad científica sobre la existencia del cambio climático y sobre su origen antrópico, es decir, su origen a partir de la actividad humana. Sin embargo, como seguramente habremos escuchado, este consenso convive también con discursos que cada vez son más difundidos que niegan la existencia del cambio climático y niegan el vínculo del cambio climático con las actividades humanas. Entonces, la clase de hoy, el objetivo es que podamos explorar estas evidencias para entender cómo es que ocurre este proceso y por qué lo vinculamos a la actividad humana. La primera entonces de las evidencias sobre este proceso es el cambio en la temperatura promedio global, ¿sí? En los últimos 150 años, la temperatura promedio global aumentó aproximadamente casi 1 grado centígrado. En principio nos puede parecer que es menor esto al pensar en 1 grado centígrado, pero tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, que estamos hablando de un promedio, una combinación de los cambios que ocurren en todo el planeta, ¿no? Y que entonces esto va a implicar que en algunos lugares no es 1 grado, sino que son muchos más grados centígrados de diferencia, en otros lugares son menos, y que además eh, la tendencia sigue siendo, se proyecta a futuro que continúe este aumento, y además que este aumento de solamente 1 grado centígrado ya tuvo un gran impacto en el resto de las variables climáticas, como por ejemplo la humedad, lo cual nos lleva a la segunda gran evidencia del cambio climático, que son los cambios en los patrones de precipitación. ¿Y qué queremos decir con estos cambios en los patrones de precipitación? Bueno, nos referimos, por ejemplo, a aquellos lugares en los que naturalmente las precipitaciones siempre fueron muy bajas y hoy están lloviendo más cantidad, ¿no? Eh, También a los lugares en los que naturalmente las precipitaciones eran altas y hoy está lloviendo menos, ¿no? En ambos lugares vamos a encontrar que las especies que evolucionaron en esos sitios están adaptadas a esa cantidad de precipitaciones del lugar y que ante un cambio en este régimen de precipitaciones se van a ver afectadas. Obviamente, no solo las especies se van a ver afectadas, sino también las poblaciones humanas que se encuentran en estos lugares. Todos hemos escuchado seguro eh, los casos que son cada vez más frecuentes de ciudades que tienen que ser evacuadas por las inundaciones que viven. Y esto también se debe a veces no solo a que aumenta la cantidad de precipitaciones en un lugar, sino que se modifica el periodo en el que ocurren esas precipitaciones. Quiero decir, hay sitios en los que anualmente sigue lloviendo la misma cantidad, pero en vez de que esas lluvias se repartan en toda la temporada húmeda o en todo el año, esa cantidad de lluvias ocurre toda junta en una semana, 2 semanas. Y ahí es donde se producen muchas veces inundaciones muy graves. Obviamente el efecto no es lo mismo de la lluvia, aunque sea la misma cantidad distribuida en el tiempo, que en un periodo de tiempo mucho más corto.
Entonces, tanto inundaciones como sequías, decíamos, afectan a los seres vivos del lugar, afectan a las poblaciones humanas y afectan además a las actividades económicas de esas poblaciones que permiten la supervivencia de esas poblaciones. ¿Por qué decimos entonces que este cambio climático es causado por la actividad humana, ¿no? Quienes niegan este origen hacen referencia a que hubo cambios climáticos a lo largo de la historia del planeta, y eso es real, pero vamos a ver por qué hoy eh, hay tanta evidencia de que tiene que ver con la acción humana. En primer lugar, vamos a agrupar las distintas acciones humanas para poder explicar acciones y actividades que tienen impacto en el cambio climático. Como primer punto, vamos a pensar en las formas de producción y de consumo actuales que están basadas en el uso de combustibles fósiles. Entonces, acá lo que tenemos que pensar, primero recordar que cuando hablamos de combustibles fósiles estamos haciendo referencia a el uso de petróleo, de gas natural y de carbón como fuentes de energía, ¿sí? Entonces, al usar esto como fuente de energía, lo que ocurre es una enorme liberación de, sobre todo de dióxido de carbono, a la atmósfera. Estos cambios se originan en la revolución industrial, cuando se empiezan a desarrollar máquinas diferentes que usan este tipo de energía para su funcionamiento, y a partir de ese momento se intensificó el uso de este tipo de tecnologías y se diversificó también el uso de tecnologías donde se diseñan y se generan cada vez nuevas formas de producir, siempre basadas en los combustibles fósiles como fuente de energía. En segundo lugar, este crecimiento constante y desarrollo de nuevas tecnologías también implica que cada vez más se demande un mayor uso de energía y de recursos naturales, ¿no? Y con esto nos referimos a que por ahí en la vida de una misma persona, a lo largo del tiempo, cada vez la tendencia mundial es a que cada vez uno consuma más energía, más recursos. Y estos dos primeros puntos de los que hablamos van de la mano también del crecimiento poblacional mundial. Todos hemos escuchado que la población humana está creciendo desde hace décadas de forma exponencial, y por ende esto explica que cada vez somos más personas consumiendo y demandando energía y recursos naturales. Por ende, digamos, este tercer punto también hace que la dimensión de los anteriores sea cada vez mayor. Y en cuarto lugar, podemos hablar de, como impacto en el cambio climático, de la deforestación y cambio de usos del suelo, ¿no? Cuando hablamos de deforestación, estamos haciendo referencia fundamentalmente a la tala de bosques y selvas eh, para convertir esas tierras en campos de producción agrícola o para el avance de la urbanización. Por eso hablamos de cambio del uso del suelo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La eliminación de esta vegetación también trae consecuencias en el cambio climático. ¿Por qué? Porque recordemos que la vegetación tiene la capacidad de absorber, de captar dióxido de carbono atmosférico y utilizarlo para producir sus propios tejidos, sus propias células, ¿sí? Este proceso es el que se conoce como fijación de carbono. Entonces, al eliminar biomasa vegetal de la superficie, estamos disminuyendo esta capacidad de la naturaleza de fijar carbono y de reducir y regular la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, resumiendo, los tres primeros puntos de los que hablamos, lo que generan es una liberación masiva de dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando la concentración cada vez más y más.
Y en simultáneo, este último punto produce una disminución en la fijación del carbono. Entonces, la consecuencia obvia de estos procesos es que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, asociada a todas estas actividades humanas, es cada vez mayor y mayor y mayor. Entonces eso lo podemos evidenciar en este gráfico, que justamente nos está representando la concentración de dióxido de carbono atmosférica en los últimos 800.000 años, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en el gráfico es, a lo largo del eje horizontal, está representado el tiempo, y como les decía, una escala de 800.000 años, y en el eje vertical la concentración de dióxido de carbono. Podemos ver entonces esta concentración de dióxido de carbono atmosférico fue variando a lo largo de todo este periodo de tiempo, ¿no? Todas estas curvas y subidas y bajadas que vemos en el gráfico representan justamente esa variación. Variación que también está asociada a cambios climáticos que ocurrieron anteriormente. Sin embargo, también podemos ver que hay un patrón en esa variación y que históricamente nunca se había sobrepasado ese límite máximo que está representado en la línea de puntos. Y esa línea de puntos marca el límite máximo histórico de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Ese límite no se había sobrepasado nunca en esos 800.000 años hasta 1911, cuando se registra este aumento por encima de ese límite histórico, y no solamente se sobrepasó, sino que continuó creciendo hasta la actualidad. Como podemos ver también en el gráfico, el nivel de dióxido de carbono atmosférico actual prácticamente está duplicando ese máximo histórico registrado previamente. Entonces, acá podemos evidenciar que esto, ¿no? La concentración actual de dióxido de carbono es enormemente mayor a la histórica y que está asociada a la actividad humana, sobre todo a la actividad industrial y a la quema de combustibles fósiles, que ocurrió en el último siglo, 2 siglos. De esta forma es que, por eso hay un enorme consenso en la comunidad científica sobre el origen del cambio climático actual a través de, o como consecuencia de la actividad humana. Entonces, la próxima clase vamos a seguir profundizando un poco en esto de las causas del cambio climático, eh, pero no me quiero despedir sin antes dejarles la consigna de tarea para la próxima clase y compartirles algunos ejemplos. Entonces, una vez que hayan escuchado la clase, que hayan leído y revisado la bibliografía, lo que les propongo es que cada uno y cada una pueda buscar una nota periodística que hable del cambio climático para compartirlo en un Padlet, ¿sí? El Padlet lo van a encontrar en la sección de tareas. Una vez que encuentren la nota y la puedan leer, tienen que compartir el link en el Padlet y un comentario en el que expliquen si la información que comparte esa nota está basada en evidencia científica o no. Por ejemplo, yo acá copié 2 notas, una del diario Ámbito Financiero, que es de Argentina, y otra del diario El País, que es un diario de España, ¿no? En la primera nota del ámbito dice el título: la NASA dio a conocer las 9 evidencias de que el cambio climático existe. Entonces, cuando uno entra a la nota y la lee, primero que está haciendo referencia a una institución científica reconocida internacionalmente, y segundo que cuando habla de esas 9 evidencias, para todas está dando datos concretos que uno puede corroborar con el resto de la información que está disponible, que puede averiguar, investigar si es real, si no es real, o entrar a la página de la NASA y buscar la información que está publicada. Y como segundo ejemplo, la nota que traigo de El País
Se titula Un estudio cifra por primera vez el aumento de la superficie quemada en el planeta debido al cambio climático, un 15,8% en 16 años. Entonces, este segundo ejemplo no solamente trae y comparte datos concretos, sino que también cuando uno ingresa a la nota y la lee, tiene directamente un link al trabajo científico al cual están haciendo referencia. Entonces, si uno quiere chequear, quiere saber más sobre esto que está compartiendo la nota, puede recurrir directamente a ese trabajo que le dio origen a la información y saber cómo se hizo ese trabajo, cuándo, dónde, etcétera. Corroborar si evidentemente hay evidencia atrás o no. Entonces, eh, hagan la tarea en el Padlet. Si llegan a tener dudas, me pueden consultar, como ya saben, por el foro de consultas y nos vemos la próxima clase.